Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que en este día que Dios nos ha regalado, sintonizan esta hermosa radio que Dios ha permitido que esté en el aire para llevar su palabra. Quiero llevar una reflexión, hermanos, en el Salmo 50, comenzando en el versículo 3, y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Nuevamente, podemos encontrar en la Biblia esta sentencia, porque es una sentencia que habrá un juicio de parte del Señor para juzgar a su pueblo. Porque de igual forma que lo hizo con Israel, también lo va a hacer con la iglesia evangélica, cristiana, con todos aquellos que han confesado el nombre de Jesucristo y con los que no lo han confesado. Pero, una vez conocida la gracia del Señor, una vez habiendo recibido de parte de Dios esa limpieza que su sangre nos provee y que nos perdona de todo pecado, y habiéndonos purificado a través de su sacrificio en la cruz, la palabra nos dice de que ya no tenemos excusa, que ya en nosotros no hay ninguna justificante de por qué seguimos pecando. Y en esto es lo que nosotros deberíamos estar meditando en este momento, porque toda la evidencia de lo que está pasando en el mundo nos lleva a una sola conclusión, que el tiempo de la iglesia está terminando, porque viene el fin del tiempo de la gracia. ¿Qué es el tiempo de la gracia? El tiempo que Dios nos está permitiendo en creer en Cristo Jesús, el único camino para llegar al Padre, el único que puede salvar a todo el mundo de la destrucción inminente que viene, porque está escrito. Y Cristo es el único sacrificio que el Padre ha aceptado precisamente para perdonar los pecados. Es el único. Ya no hay más sacrificio. Si alguien quiere acogerse a la gracia del Señor, a la misericordia del Señor, lo tiene que hacer a través de Jesucristo. Es el único camino. Por eso es importante que nosotros reconozcamos cuál es nuestra condición delante de Dios. Si somos pecadores, si nuestro cristianismo no es real o tiene algo de mentira, si lo que estamos haciendo es evitar el cumplimiento de la palabra de Dios, de todo lo que nos exige, entonces nosotros estamos fallando en la perspectiva que tenemos respecto a la salvación. Porque para alcanzar la salvación necesitamos alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto, de la plenitud, dice la Escritura, del varón perfecto. Entonces no es solo tener una estatura, no es solo haber alcanzado un desarrollo espiritual, sino que requiere mucho más. Habla de una plenitud. Quiere decir de que en todo nuestro ser tiene que estar la persona de Cristo Jesús. Y esto únicamente lo podemos lograr a través del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu quien nos está moldeando, quien está trabajando en nosotros y está procurando que esa imagen y esa semejanza sea alcanzada por nuestro ser. Pero para eso tenemos que renunciar a nuestra carne. Porque la orden del Señor es que vivamos en el Espíritu. Porque el Espíritu se entiende con el Espíritu de Dios. Y cuando hay ese entendimiento, el poder comienza a fluir, la unción comienza a fluir. Y entonces la carne comienza a menguar.
Por eso es importante, como les decía, que pongamos atención a lo que la palabra nos declara. En Hebreos capítulo 6 nos dice la Escritura: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Entonces aquí nos explican de que si un cristiano conoció la salvación y el perdón de pecados a través del conocimiento y la confesión de Cristo Jesús como Rey y Señor, llegando a ser así nuestro Salvador, y que volvamos nuevamente a pecar, a los rudimentos del mundo, a las costumbres del mundo, vengamos nuevamente a pedir perdón por ello. Ciertamente el tiempo de la gracia está, y Dios mismo dice: venid luego y estemos a cuenta. Pero Dios tampoco es tonto. Dice la Escritura que Él prende a los sabios en su sabiduría. Entonces, si nosotros estamos pensando de que vamos a estar pecando y que justo antes de morir vamos a alcanzar la salvación pidiendo perdón al Señor, haciendo la oración de la fe, Dios mismo se encargará de no permitirlo. ¿Por qué es injusto? No, porque es justo precisamente. Y Él no puede tener por inmunda la sangre de Cristo Jesús, ni que su sacrificio sea en vano ni un juguete para los hombres. Por esa causa y por esa forma de pensar, Israel todavía está sufriendo las consecuencias de su pecado. Esto es lo que nosotros debemos pensar y darnos cuenta. Cada vez que nosotros pecamos, habiendo conocido la verdad, entonces es como un sello de que hicimos algo malo, que nos están poniendo en nuestro récord, porque dice que hay un libro de las obras. Y el que ha conocido la verdad y vuelve a la mentira, pues indudablemente el juicio que Dios hará sobre la iglesia cristiana, allí es donde precisamente se va a castigar todo el proceder de aquellos que no tuvieron ni valoraron el sacrificio de Cristo Jesús en su plenitud. Por eso ya no es tiempo de jugar, ni tampoco el tiempo de ser religioso, porque no es el culto racional, como dice el libro de Romanos, lo que nos va a salvar. O sea, usted puede estar yendo a la iglesia, puede escuchar todos los sermones que se transmiten y pueda andar en la iglesia donde usted se congrega, pero no por eso usted va a ser salvo. Va a ser salvo cuando sea transformado y cuando usted alcance la imagen y semejanza de la plenitud de Cristo Jesús. Esa es la meta. Ese es el propósito del Espíritu Santo, que seamos transformados. Y por eso es que la palabra dice que al final del tiempo de la iglesia, cuando la iglesia sea arrebatada, dice que sonará la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que hayamos quedado vivos, dice que seremos transformados a un cuerpo de gloria. Entonces la transformación, hermano, no solo es en el aspecto espiritual y físico, emocional, social, que debe existir en nuestro ser, ¿verdad? Porque nosotros debemos marcar diferencia, porque no es tan sencillo ser la sal de la tierra y la luz del mundo, porque una luz tenue no ilumina, pero una luz con toda su fuerza, con toda su brillantez, ilumina a una distancia larga. Y esa es la plenitud de la que está hablando
la palabra de Dios para nuestra vida. Debemos ser plenos en la presencia de Dios en nuestra vida y que la gloria del Señor esté impregnada en nuestro ser. De esta forma es que realmente nosotros vamos a ser arrebatados, porque nos van a reconocer. Por eso es que cuando Cristo Jesús habla del arrebatamiento, dice y compara: donde esté el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Donde esté un cristiano fiel, verdadero, que esté brillando, allí los ángeles van a llegar para tomarlo, porque lo van a reconocer, no por su nombre, no por su dirección, por su brillantez, porque la gloria de Dios va a estar en cada uno de los que son fieles. Y los frutos son los que nos dan esa calidez, la que nos dan ese brillo, porque somos semejantes a la imagen de Cristo Jesús. Por eso es que cuando el salmista está hablando acerca de este juicio, acerca de que todos tenemos que pasar por él, porque Dios es el juez y es el que va a pesar las obras, las actitudes, las palabras inclusive, porque también dice que toda palabra ociosa será juzgada en aquel día. Entonces todo eso nosotros lo hemos descuidado, no le hemos dado la importancia de vida y hablamos cualquier tontería, por decirlo así, sin pensarlo, que sobre esa palabra vamos a ser juzgados. Entonces Dios va a tener esos libros abiertos al momento de juzgar la iglesia. Y ahí es donde realmente se va a conocer quiénes son los que Dios está esperando o está buscando encontrar cuando arrebate a su iglesia. Pero dice siempre el Salmo 50, en versículo 22, entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, que no lo recordamos, que ni siquiera le damos gracia por los alimentos que estamos consumiendo, que no nos levantamos con un cántico de alabanza por la vida que nos ha dado, que no nos presentamos con una acción de gracias a cada momento por la bondad y la fidelidad de Dios en nuestra vida, que ni siquiera somos capaces o nos permitimos el momento para honrar a Dios con nuestros bienes. Todo esto habla de la calidad de nuestro corazón, de la importancia que tiene Dios en nuestra vida. Y eso es lo que precisamente Dios está juzgando y va a juzgar más adelante. ¿Qué tan importante es Dios para nosotros? ¿Qué tan obedientes somos a su palabra? ¿Qué tanto valoramos el sacrificio de Cristo Jesús? ¿Qué tanto nos estamos acercando a la imagen y semejanza del varón perfecto para tener su plenitud y brillar con su gloria? Pero ciertamente dice: entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. Son dos condiciones. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Y aquí no está hablando precisamente de una alabanza que usted pueda entonar, ¿verdad? Siguiendo la pista de cualquiera de los compositores cristianos de música cristiana que se oyen hoy en día en la radio. Más bien se está refiriendo a esa adoración genuina que sale del corazón. Recuerde que en el libro de Juan está escrito que el Padre está buscando verdaderos adoradores, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No es entonar cualquier cántico, como dice el otro canto, ¿verdad? No basta solo con cantar. Tiene que haber algo en nosotros, tiene que haber gratitud, tiene que haber amor, tiene que haber consagración, y eso mostrarse en un sacrificio. ¿Cuándo es que la alabanza tiene un sacrificio? Cuando duele, porque un sacrificio duele. ¿Y cuándo hay dolor en nuestro corazón? En medio de la prueba. Entonces, cuando usted presenta una alabanza de gratitud, de honra, de reconocimiento a la soberanía de Dios, y usted le dice: aquí están mis manos, aquí está mi ser para servirte,
ese es un sacrificio. A pesar de la prueba. Por eso nos ponen el ejemplo de Job, que a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que le quitaron, él no dejó de alabar a Dios. Y eso es lo que Dios está esperando. Si es que tenemos esa medida. Esa es como una regla donde nosotros debemos medir nuestra estatura espiritual de consagración a Dios. Entonces está el libro de Job. Está la historia de David. Está la historia de Jeremías. Y lo más importante, la historia de Cristo Jesús. ¿Por qué cree usted que todo eso quedó plasmado en la Biblia? Y dice, la Biblia todavía nos aclara que es para nuestra enseñanza. Entonces nosotros debemos tomar esas reglas de medida y entonces comenzar nosotros a ver hasta dónde hemos alcanzado esa estatura espiritual que Dios está esperando. Porque al final del versículo 22 en el Salmo 50 dice, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Porque cuando el Señor juzga a su pueblo, ciertamente muchas cosas van a ocurrir. Cuando Dios juzgue a la iglesia cristiana, muchos podemos caer del pedestal en el que creemos estar. Porque tenemos, la Biblia está llena de reglas, de esas medidas o cintas de medir, si usted quiere entenderlo así, con la cual Dios nos está comprobando, Dios está comprobando cuánto hemos crecido, cuánto nos hemos desarrollado. Así como cuando nuestros hijos van creciendo y nosotros vamos manchando el marco de la puerta, ¿verdad? Para ver cuánto ha crecido nuestro hijo. Así también el Señor a sus hijos le está midiendo su estatura espiritual. Y entonces la pregunta sería, y es bueno que se la haga, que nos hagamos esa pregunta todos los días. ¿Cuánto he crecido para Dios en este día? ¿O cuánto voy a crecer más? Y entonces presentar nuestro sacrificio de alabanza, dejando las cosas del mundo y comenzando a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. Que el Señor le bendiga y espero que esto sea de su edificación y que el Espíritu Santo le permita entender los misterios del Señor a través de estas prédicas. Que el Señor le bendiga.